Hola, hola chicos. Hoy vamos a dar una clase bastante importante. Para mí sigue siendo muy valiosa esta información. Creo que fue la que realmente cambió mi metodología y mi manera de ver el gráfico y de entender el gráfico. Así que si quieres saber, entender la dirección del precio, quédate en este video hasta el final. Bueno, básicamente lo que me han pedido bastante las personas del grupo de trading de índice y forex es la clase de estructura del mercado, ¿sí? No, yo le había mandado una tareita, pero obviamente creo que muchas personas quedaron con dudas. Entonces decidí grabar la clase para que la tengan grabada y puedan irla viendo y repasando, ¿sí? Entonces vamos a hacerle aquí un escenario o un esquema, mejor dicho, y ya después nos vamos al gráfico para que vean cómo yo identifico ese tipo de estructura o de tendencia, ¿sí? Entonces, dentro de los mercados financieros existen tres tipos de tendencias, ¿sí? La tendencia o estructura bajista, la estructura alcista y la lateral, ¿sí? Cuando el precio está totalmente consolidado o se encuentra en un rango operativo, ¿sí? Vamos con el caso de la tendencia bajista, ¿sí? Que básicamente es cuando el precio viene con fuerza a la baja, ¿sí? En este caso nosotros siempre vamos a tratar de buscar ventas. Y para tú empezar a identificar una tendencia alcista, lo primero que tienes que hacer es siempre identificar tu punto más alto del precio, que en este caso pues va a estar acá, ¿sí? Ese va a ser tu punto más alto del precio. Y la idea es que lo marques, ¿sí? Tengo aquí un alto. Ese siguiente movimiento que el mercado te va a dar va a ser un bajo, ¿ok? Entonces, ya tienes tus dos puntos identificados dentro del precio, tu alto y tu bajo. Ese siguiente movimiento, para que tú entiendas que el precio está dentro de una estructura bajista, tiene que ser un alto más bajo. Un alto más bajo que mi alto anterior, este que está acá. Se entiende que obviamente el precio siempre va a tener una fuerza o alcista o bajista. En este caso, si ves que no está teniendo un impulso fuerte a la alza, es porque el precio quiere bajar. Entonces, básicamente ese siguiente movimiento va a ser un alto más bajo, ¿sí? Aquí yo obviamente no sé qué aún que va a ser el precio, porque aún no ha generado ningún rompimiento. El precio me va a generar un rompimiento o la confirmación de que estoy en tendencia bajista cuando me haga un bajo más bajo. Estos son los cuatro puntos que tú tienes que identificar para saber que estás en una tendencia bajista. Entonces, si quieres, saca un papel y un lápiz y anota esto, ¿sí? Tienes que identificar tu punto más alto, tu punto más bajo, tu alto más bajo y tu bajo más bajo. Ya en este momento el precio te está indicando que se encuentra en una tendencia bajista, ¿sí? Ya después que siga haciendo eso, básicamente es por continuidad. Y aquí tú obviamente lo único que vas a hacer es buscar ventas, ¿sí? Haz Ok, entonces ya sabemos que para identificar la estructura bajista tenemos que identificar primero estos cuatro puntos que tengo aquí, mi alto, mi bajo, mi alto más bajo y mi bajo más bajo. Ya cuando el mercado siga haciendo este tipo de estructura va a ser por continuidad, que básicamente vamos a seguir vendiendo hasta que el precio se lleve una de estas zonas. En este caso va a ser mi alto más bajo, ¿sí? Cuando el precio se lleve mi alto más bajo,
ya pasamos de una tendencia bajista a posiblemente una tendencia alcista, y esa viene a ser básicamente nuestra segunda estructura. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer, o qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para identificar una estructura alcista? Básicamente, identificar tu punto más bajo, tu punto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto. Lo mismo que en una tendencia bajista, pero lo primero que tienes que hacer es identificar en este caso tu punto más bajo, ¿sí? Que siempre lo vas a encontrar obviamente en esta zona de aquí. Entonces ya identificaste, o imagínate que ya identificaste ese punto, ¿sí? Ese punto más bajo. El siguiente punto que tienes que identificar es el punto más alto. Ya tú aquí pues empiezas a notar o a ver que posiblemente estás en una tendencia alcista, perdón. Entonces, ese siguiente movimiento tiene que ser un bajo más alto, ¿sí? Y siguiente a ese movimiento, un alto más alto. Entonces, cuando tú identifiques estos 4 movimientos, ya tú entiendes que estás dentro de una tendencia alcista, ¿sí? Ya recopilaste la información o los 4 pasos que necesitas para que entiendas que estás en una tendencia alcista, perdón. Entonces, básicamente va a ser un bajo, un alto, bajo más alto y alto más alto. Cuando identifiques estos 4 pasos, ya básicamente los siguientes pasos van a ser ya por continuidad, o los siguientes movimientos que el precio te haga siempre van a ser por continuidad, ¿sí? Y en este caso vamos a buscar siempre compras. Entonces, obviamente las estructuras alcistas vamos a tratar siempre de identificarlas en nuestras zonas más baratas, ¿sí? Para nosotros siempre va a ser más óptimo buscar de comprar en zonas baratas. Igual con la tendencia bajista, vamos a tratar de vender en esos puntos más altos, ¿sí? Entonces, el primer punto para identificarla en una tendencia bajista va a ser el alto en una zona obviamente bastante alta del precio. Igual funciona con la compra. Vamos a buscar ese punto bajo que obviamente se van a identificar en las partes bajas del mercado. Entonces obviamente se entiende bastante este tema y esta explicación. Entonces falta ya, para irnos al gráfico, nuestra tercera estructura o tercera tendencia, por así decirlo, ¿sí? Que básicamente es cuando el mercado se encuentra en consolidación, ¿sí? Que básicamente es cuando el mercado te hace puntos iguales o similares, por así decirlo, ¿sí? Básicamente va a ser altos y bajos, y se ve de la siguiente manera: siempre va a ser altos y bajos. ¿Ok? Entonces, cuando tú identifiques este tipo de tendencia o estructura, lo más recomendable es no operar. Y ya les digo por qué. Porque normalmente los mejores movimientos que nosotros vamos a tratar de buscar siempre van a ser cuando el mercado tenga una tendencia clara o tenga una fuerza, sea a la baja y a la alza. Y en este tipo de estructuras el mercado siempre se encuentra en una consolidación o en un rango operativo. Quiere decir que no tiene ningún tipo de dirección o fuerza ni a la baja ni a la alza. Entonces lo más recomendable cuando identifiquen este tipo de estructura es no operar. Obviamente él no le va a hacer los altos y los bajos siempre del mismo tamaño, siempre va a ser algo como así. Pongamos el ejemplo, siempre va a tratar de ser algo así. Entonces,
lo más óptimo en estos casos siempre va a ser esperar que el mercado genere una ruptura clara, ¿sí? Puede que sea a la alza, en este caso se va a ver algo así, o que lo haga a la baja, ¿sí? Algo así. Siempre lo mejor antes de una consolidación es esperar que el mercado genere un rompimiento, ¿ok? Entonces, una vez ya explicado las tres estructuras del mercado, vamos a hacerle el ejemplo para que vean cómo funciona dentro de los mercados financieros y ustedes sepan aplicarlo paso a paso y aprendan a identificar la estructura del mercado, ¿ok? Entonces, como les venía comentando, dentro del mercado yo voy a tratar siempre de identificar un punto alto, ¿sí? Si quiero identificar o veo que posiblemente estoy en una tendencia bajista, yo voy a identificar un punto alto, que en este caso vamos a marcarlo por aquí. Tengo mi punto alto aquí, ¿sí? En el mercado. Ese siguiente movimiento que yo tengo que identificar va a ser un bajo, ¿sí? En este caso, mi siguiente bajo va a ser este de aquí, ¿ok? Ya identifiqué mi punto bajo, ¿sí? Entonces, ya tengo de los 4 puntos, 2 puntos identificados. Ok, falta mi alto más bajo y mi bajo más bajo para que el precio literal ya me confirme que estoy en una tendencia bajista. Entonces, vamos a marcarlo aquí. Alto más bajo, que puede ser este, y bajo más bajo. Ok, que viene a ser este. Entonces, ya en este ciclo que el mercado me está haciendo, ya identifiqué mi tendencia o mi estructura completa, así que básicamente van a ser alto, alto más bajo y bajo más bajo. Ya aquí yo entiendo que estoy en una tendencia bajista y obviamente el precio va a seguir haciendo eso, pero por continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no me rompa mi alto más bajo, ya que me encuentro en una tendencia bajista, el mercado me sigue o sigo estando dentro de una estructura bajista, ¿sí? Entonces, básicamente va a ser algo así, ¿ok? Alto más bajo y bajo más bajo, alto más bajo y bajo más bajo, hasta que el mercado, vamos a anotarlo aquí, bajo más bajo, hasta que el mercado diga lo contrario, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí ya mi estructura bastante clara, ¿sí? Y aquí quiero que realmente sean bastante objetivos, o es aquí donde ustedes tienen que ser bastante objetivos. Claro, esto se aprende o se adquiere a través de la práctica, ¿ok? Entonces, si en la primera no te sale, pues tranquilo, ten mucha paciencia y trata de continuar haciéndolo y practicándolo, ¿ok? Entonces, vamos aquí a ser bastante objetivos. Yo tengo aquí un bajo más bajo. En este punto tengo un alto más bajo, ¿ok? El mercado aquí, en esta zonita de aquí, si la pueden ver, vemos cómo no me rompe la estructura. ¿Cuál estructura? Esta que tengo aquí. O sea, si yo vengo con una tendencia bajista fuerte, porque el precio no me rompe esta zona, ¿ok? O no me supera esta zona de aquí, si la fuerza es bajista. Obviamente en esta zona el mercado me deja un bajo más alto, ¿ok? Y en ese siguiente movimiento el mercado me deja un alto más alto, ¿ok?
ya yo tengo como ese cambio de tendencia o ese cambio de estructura, porque veamos aquí cómo se ve claramente que el mercado se lleva este alto más bajo, haciéndome un rompimiento estructural, y en su defecto el mercado ya aquí posiblemente me está diciendo que quiere cambiar de tendencia. Entonces veamos aquí cómo me vuelve a hacer un bajo más alto y un alto más alto. Ya el mercado en esta zona me cambió básicamente de estructura, ¿ok? Entonces veamos aquí, así es que se pueden identificar los cambios de estructura, ¿ok? O los cambios de tendencia. Entonces vamos a hacerle igual el ejemplo como si estuviéramos en una tendencia alcista, ¿ok? Así es como se identifica los cambios de tendencia, así como el mercado pasa de bajista a alcista. Ya tú sabes que obviamente cuando el mercado venía en esta estructura íbamos a buscar solo ventas o solo vender, y cuando el mercado hizo esto o me hizo este cambio, íbamos a empezar a buscar compras, ¿ok? Entonces, para no irme a otro gráfico o a otro escenario, vamos a buscar, vamos a hacer esto aquí, vamos a borrar esto aquí, y vamos a hacer el ejemplo con la tendencia alcista, ¿ok? Entonces, cuando tú estés dentro de una tendencia alcista, lo primero que tienes que hacer, o hazte la pregunta, ¿qué era lo primero que tenías que hacer? ¿Sí? Para identificar una tendencia alcista. Identificar un bajo. ¿Dónde está tu bajo? Pues obviamente aquí, ¿ok? Aquí estaría tu bajo. Ese siguiente movimiento que el precio te deje va a ser un alto, ¿ok? Entonces, para confirmarte a ti o tus 4 pasos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son tus 4 pasos a seguir para identificar una tendencia alcista? Bajo, alto, bajo más alto y alto más alto, ¿sí? Entonces, tengo aquí mi bajo más alto, que viene a ser este de aquí, y alto más alto, ¿ok? Ya identifiqué mis 4 puntos que me confirman que estoy dentro de una tendencia alcista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a buscar ventas. ¿Por qué para mí esto es tan importante? Y abro aquí un paréntesis. Porque obviamente si tú sabes que estás dentro de una tendencia alcista, tú vas a buscar compras. No te vas a confundir buscando ventas, perdiendo, quemando cuentas, ni nada por el estilo. Por eso para mí lo más importante o el paso número 1 del análisis técnico es identificar correctamente la estructura del mercado, ya que ella te va a dar la dirección del precio, y realmente ese va a ser siempre nuestro trabajo, ¿sí? Identificar la estructura del mercado, ¿ok? Entonces, ya saben, y espero que lo hayan anotado, identificar cuáles son los 4 pasos para identificar una tendencia bajista y los 4 pasos para identificar una tendencia alcista. Ya cuando el mercado siga haciendo esto, como les comentaba, básicamente va a ser por pura continuidad, ¿sí? Ya el mercado lo hace por continuidad hasta que se genere un rompimiento, ¿sí? Entonces vamos a buscar la última. Entonces vamos a buscar el último esquema o el último escenario, que viene a ser cuando el mercado está en consolidación. Entonces por aquí se ve bastante claro. Vamos a hacerlo aquí, a tomar zoom aquí, y vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Recuerden que yo le dije que cuando el mercado estaba consolidado, básicamente hacía un alto, un bajo, alto, bajo,
y que obviamente tampoco lo hacía tan recto, sino que lo hacía básicamente como algo un poco lateral, ¿sí? Pero vemos aquí cómo lo hizo. Aquí básicamente tenía una consolidación, pero realmente con un poco de tendencia bajista o un poco inclinado, ¿sí? Que eso también se puede ver claramente dentro del mercado. Aquí vemos cómo entonces vamos a buscar y a ver cómo se ve la estructura consolidada o lateral dentro del mercado, que esta vendría a ser la tercera y última estructura dentro del mercado. Entonces, para yo saber identificar o saber que estoy dentro de una tendencia o estructura lateral, tengo que identificar un alto, un bajo y cuáles son los 4 pasos que el mercado te va a hacer, ¿sí? Básicamente un alto y un bajo, ¿ok? Entonces, como yo les comentaba, obviamente el mercado no va a hacer eso tan, tan limpio, ¿sí? Tan perfecto. Obviamente lo va a hacer algo así, ¿sí? Va a ser la estructura consolidada así. Pero una vez tú identifiques dos altos iguales y dos bajos básicamente iguales, ya sabes que estás dentro de una estructura consolidada. ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo que te recomendé en el esquema. Esperar que haya un rompimiento fuerte que te diga que el mercado quiere seguir bajando. Y vemos después cómo antes de esta consolidación el mercado rompe a la baja y él siguió con esa tendencia bajista. Entonces, obviamente todo lo que yo te recomiendo o te recomendé dentro de este video funciona, y muy importante que lo practiques tú. Ok, entonces espero que esto o esta clase te haya sido de mucha ayuda. Para mí es muy importante saber que ayuda a muchas personas a entender los mercados financieros.